Hola, bona tarda. Soc Mary Torres. Avui és un dia especialment feliç perquè després de passar una temporada difícil amb el grup de recerca Cos i Textualitat, els astres s'han conjugat perquè podem, en l'àmbit aquest fantàstic del CCCB i l'Institut d'Humanitats, posar en marxa un curs altra vegada. Des de Cos i Textualitat, que és un grup de recerca que vaig fundar el 2005, fa molts anys, hem anat fent moltes coses, però sí que és veritat que a partir de 2020, context pandèmia, context, diguem-ne, no molt propici per la recerca, per organitzar coses, doncs ens havíem sentit una mica, com es diu vulgarment, de baixón, i ara estem tot al contrari. Estem molt contentis de poder posar en marxa un curs com aquest, que és un repte, que de fet no podia ser millor el lloc on posar-lo en marxa, i el primer que us volem dir és gràcies per ser aquí, gràcies per haver respost. Quan fas una proposta mai no saps amb qui estàs parlant, però de cop te n'adones que sí, que estàs parlant, i per tant aquest curs sou vosaltres sobretot, i aquest és el primer agraïment que vull fer. Moltíssimes gràcies per ser aquí, per haver respost, per intentar ressentir el desig. Va haver-hi un curs en aquesta casa fantàstic que va dur Marta Sagarra, que potser algunes persones aquí hi éreu, que es deia Pensar el desig. Des de Cos i Textualitat proposem ressentir-lo. Què vol dir? Sentir-lo, tornar-lo a sentir, però també amb ressentiment, amb certa visió crítica. Per què? Doncs perquè el desig ha sigut un camp de batalla, com el cos, i el desig no sempre ha tingut les mateixes narratives per tots els desitjos. Hi ha hagut desitjos, la narrativa dels quals ha estat absolutament prohibida, marginada, atacada, patologitzada, res que no sapigueu. Aleshores, proposem ressentir, tornar a sentir, passar per l'emoció, passar pel cos, passar pel sentiment i pel ressentiment crític. Aleshores, ara la Carme Font, que és l'actual directora del grup de recerca, jo continuo sent membre, però ara està en mans de la Carme Font, que us parlarà i us explicarà una mica quins són els conceptes del curs. Doncs bé, vam tirar endavant aquest curs al voltant d'uns conceptes, al costat de l'exposició de Sade, que d'alguna manera ens convidava a pensar el desig també, a portar-lo aquí en ebullició, i vam proposar a una sèrie de persones que, igual que vosaltres, ens han respost. Avui tenim Elisabet Dual i Sara Torres, i al llarg de les sessions tindrem persones fantàstiques, i a totes aquestes persones, evidentment, també els vull agrair haver acceptat el repte i llançar-se a la piscina d'aquest curs. O sigui que, bàsicament, he agafat el micro per dir una paraula, que és gràcies, però em semblava molt important donar-vos-les, perquè mai ningú no fa res sol. El desig sempre, com dèiem en el descriptor, és un relat, està en narració i per tant necessita de l'altre que respongui, necessita de l'altre que intervingui en aquesta gramàtica i necessita de l'altre per ser, per esdevenir, per fluir. O sigui, gràcies. Molt bé, doncs jo només voldria acabar començant dient que aquest és un espai propositiu. És un espai en el qual, com a grup de recerca, hem participat i hem creat i hem sigut partíceps de tota una evolució de conceptes els quals sortiran reflectits en aquestes conferències, en aquests debats, en aquests espais de confrontació i sobretot de cocreació intel·lectual. Avui parlarem d'espais, diguem-ne, afectius i també de melanconia com un espai d'afectivitat en construcció, però properament parlarem de límits i de les fronteres d'aquests límits, imaginaris o col·lectius o individuals. Què vol dir degenerar? Què vol dir posar-se a establir un límit? Què vol dir sobrepassar-lo? Què vol dir sentir un plaer no binari? I què vol dir una heterosexualitat anormativa?
i quin és l'enginy del cos. Totes aquestes qüestions que hem anat debatent i co-creant amb vosaltres i amb moltes altres persones al llarg de tots aquests anys esdevenen ara un espai de co-creació. I és això el que volem proposar en totes aquestes sessions. I per tant volem donar la benvinguda a tots vosaltres, a les convidades, i també dir-vos que si voleu el terme del curs us podeu tenir uns certificats en els quals podem acreditar que heu estat aquí, en totes aquestes qüestions més tècniques que pugueu necessitar, però el més important de les qüestions tècniques o de les qüestions més crematístiques, aquest és un espai d'arxiu de la memòria, d'arxiu del cos i de les emocions. Benvingudis. Gràcies. Bé, doncs bona tarda de nou. No sé si em sentiu bé o no, confio que sí. Jo sóc la Begoña Sáez Tajafuerce i avui tinc el gran gust, honor i plaer de satisfer el meu desig compartint aquest espai amb vosaltres, però també amb l'Elisabet Duval i amb la Sara Torres, que això, compartiran amb nosaltres el seu treball, la seva experiència, el seu sentir entorn d'aquest concepte, que és un concepte, per dir-ho d'alguna manera, òrbita del concepte de desig, que és el concepte de melanconia, i que, diríem, en els temps actuals és un concepte que ens fa molt de sentit, perquè ens travessa plenament en moltes de les vivències que fem habitualment. Però sí que havíem dit que potser abans d'entrar directament en aquest concepte òrbita del concepte de desig, que és el concepte central del curs, el que travessa el curs, que poguéssim situar una mica per vosaltres com fa aquest desig, com està operatiu, tant en el vostre pensament, en la vostra obra, en la vostra vida, tenint en compte que, en el context, diríem, de la filosofia està molt clar que hi ha dues tradicions, dues grans tradicions on situar aquest concepte de desig, i podem parlar, però prefereixo que ja d'entrada sigueu vosaltres que abordeu el desig des de la vostra pràctica, diríem, sí, des del vostre fer quotidià amb el desig. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias. Lo primero, quería expresar mi alegría y mi admiración hacia las personas con las que estoy sentada y también reconocer que el trabajo de Mary o el trabajo de Begoña han sido referentes cuando yo estaba estudiando y ya han hecho un camino enorme antes de que estemos nosotras hablando aquí. Entonces, me resulta extraño que estemos nosotras siendo entrevistadas por ellas porque mi tendencia natural es preguntarle a ellas, decidme qué es el deseo, ¿no? O sea, me parecería lo más lógico. Pero hay algo bello y feminista, que es que se pueden dar situaciones así, en las que las maestras te pasan el micrófono y te preguntan a ti. Así que lo primero, reconocer esto como algo bellísimo que estamos haciendo juntas, ¿no? Y en lo que digamos nosotras está el trabajo de ellas antes. Nada llega por casualidad y no nos iluminó ningún rayo de luz en ningún momento, ¿no? Cuando hablabas de esas dos tradiciones, ¿no?, filosóficas que parece que separan el deseo en dos equipos de fútbol o algo así, que es una práctica que nos encanta en la política, en el pensamiento, en todo, ¿no? Supongo que muchas personas ya os será familiar y no quiero meterme a hablar sobre ello, pero bueno, esas dos tradiciones me imagino que Begoña se refiere, por un lado, a la tradición que tiene un poco el origen en la filosofía de la Grecia antigua, con la idea del eros como eros desordenante y ese eros que te deja tocado y que te hace consciente de lo que no tienes y que entonces es angustia y es potencia al mismo tiempo, y que luego sigue con todo el psicoanálisis, ¿no?, sobre todo con Lacan, haciendo esta teorización del deseo como falta, ¿no? Entonces, por un lado tenemos el equipo del deseo como falta y por otro lado tenemos
las filosofías y el pensamiento que hablan del deseo como potencia, ¿no? Que tiene ese origen en Spinoza, pero bueno, también tenemos presocráticos, ¿no? Cuando vamos a la antigüedad, que ya vemos que trataban el deseo de una forma más vitalista, y son corrientes que piensan en el deseo como exceso, como el deseo no puede ser falta si el deseo es precisamente aquello que nos hace sentir la abundancia de la potencia, ¿no? ¿Cómo quejarnos del deseo como falta cuando precisamente el deseo es lo que nos hace salir ahí afuera y mirar y buscar, ¿no? Es la energía que nos lleva a la búsqueda. A mí personalmente no me ha servido posicionarme en ninguna de estas dos corrientes, me ha servido mucho más conversar entre ellas y entender que algo tal como el deseo no va nunca a conocer una definición conceptual idónea, ¿no? Es casi imposible que pensemos que se puede acaparar científicamente algo tal y como el deseo, que no deja de ser uno de esos movimientos, ¿no?, misteriosos que nos llevan de un lugar a otro, ¿no? Hay algo de energía, de pulsión, de movilidad que no puede ser, creo, acotado por una definición conceptual y quedarnos tranquilas y ya sostenerla durante toda la vida, ¿no? A mí me ha servido mucho pensar que el deseo en inicio sí que es potencia, que es, como dice el psicoanálisis, perverso y polimorfo, ¿no? Es decir, que el deseo es una fuente que no tiene un objeto natural, no tiene un objeto único, es una pulsión que no tiene un objeto que le vaya a satisfacer, no es como cuando se hablan de los instintos, ¿no? Los instintos de los animales, que parece que sí que tienen un objeto porque el hambre se calma comiendo, ¿no? El deseo se aleja de esa definición. Por eso, digamos que es perverso, porque puede coger muchos caminos distintos, y es polimorfo porque puede tomar muchas formas distintas. Y creo que aquí es donde en mi trabajo he encontrado el potencial político fundamental de estudiar el deseo y de reivindicar conversaciones sobre el deseo, que no descripciones totalitarias o finales sobre el deseo, ¿no? Sino reivindicar la búsqueda de sentidos y de significados al deseo, porque en la medida en la que el deseo no tiene un objeto natural, sino que puede tomar formas, el deseo al final ha sido una herramienta muy potente para construir ideologías, para construir prácticas y también para dirigir a un modelo económico determinado, ¿no? Entonces, para mí personalmente lo que ha sido importante ha sido reconocer, por un lado, que el deseo como potencia inicial no tiene objeto ni forma determinada, pero que es muy sensible a tomar formas que le den. Entonces es como una especie de masa, ¿no?, que en cuanto se manipula unas cuantas veces puede adquirir una forma que parezca algo así como una forma natural. Porque cuando el deseo toma una forma, la forma la sentimos como si fuese una verdad al misterio de lo humano, ¿no? La forma que toma el deseo parece que se nombra a sí misma como una certeza absoluta, porque cuando estamos deseando sentimos ese impacto de algo fiero parecido a la verdad, ¿no? Entonces, creo que esto se utiliza mucho para manipular la potencia vital de las personas y que es una responsabilidad en todos los ámbitos trabajar sobre el deseo y preguntarnos sobre él. Un poquito. Moltíssimes gràcies a l'Institut d'Humanitats, moltíssimes gràcies al CCB per convidar-me i per poder compartir aquesta taula amb Sara, amb Begoña. Moltíssimes gràcies a tot el món que ha fet possible aquesta conversa, aquesta xerrada. Yo creo, en un primer lugar, si hay algo que hace que tengamos tantos diálogos, ¿no?, o que las obras de Sara y las mías puedan dialogar, es que compartimos un punto de partida muy parecido a lo que tiene que ver con el deseo, ¿no? Estaba escuchando a Sara y me venía a la cabeza, que para mí lo resume muy bien, este verso definitorio del deseo, de Cernuda, de el deseo es una pregunta cuya respuesta no existe, ¿no? Y precisamente en ese no existe una respuesta es donde cabe toda esa pluralidad de intentos de coger el concepto o de acercarse a ese concepto, ¿no?
Cuando yo escribía mi último ensayo, Melancolía, en Melancolía hay mucho de Lacan, pero también hay mucho de Spinoza, ¿no? Hay mucho de estos dos pensadores constitutivos, de las dos partes o de esas dos vertientes posibles del deseo, pero no concebidos dentro de un marco de una incompatibilidad o no concebidos dentro de esa idea de los equipos de fútbol enfrentados, ¿no? Porque hay potencia que, sin embargo, responde precisamente al hecho de ser una pregunta, ¿no? Y en la pregunta, en la petición, en la demanda, ya hay una carencia. El centro está en ese hecho de que no exista un objeto definido, por más que a veces sí que insistamos en fijarnos o en acercarnos a los mismos tipos de objeto o encontrar puntos comunes entre los objetos a los cuales se acerca ese mismo deseo, ¿no? Pero ese deseo como motor, ese deseo casi como fuerza, ese deseo como aquello que nos impulsa, también al mismo tiempo que nos está impulsando, nos está desvelando sobre aquello que nos falta, ¿no? Para mí es imposible, también en lo íntimo, a lo que hacía falta Begoña, o en el terreno de la vida, en el terreno de cómo acercarse al deseo en lo cotidiano, acercarme al deseo sin pensarlo, desde ese marco teórico del psicoanálisis y del autoanálisis, ¿no? Desde una interrogación que puede pasar por lo político y luego llegaremos a una discusión mucho más amplia sobre lo político, pero que pasa también por intentar acercarse dando vueltas y dando rodeos, intentando atar y desatar esos nudos o comprenderlos mejor sobre cómo se articula ese deseo propio, ¿no? Y no solamente cómo se articula, sino cómo está marcado por todo el resto de estructuras, por todo el resto de articulaciones, por todas las otras determinaciones que hacen que, retomando de forma relativa, de forma un poco cambiada, la fórmula del Escolio de Spinoza sobre la libertad, más que solamente ser conscientes de lo que limita nuestra libertad en relación con nuestro propio deseo, solamente podamos ser conscientes de cuáles son sus condiciones y de cuáles son las causas que lo llevan hasta ahí, ¿no? Pero no tener tampoco una libertad absoluta a la hora de escoger o a la hora de determinar cómo queremos que ese deseo se articule, ¿no? Lo cual me da también a pensar a debates o leyendo hace poco este texto que publicó Anagrama de Revanesan sobre el derecho al sexo, ¿no? Leyendo en ese ensayo los debates sobre cómo podemos modificar el deseo o qué concepción se puede tener del deseo cuando consideramos que en la sociedad se nos han impreso también consideraciones sobre cuáles son los cuerpos que son deseables, qué cuerpos deseamos fijándonos en esos mismos estándares de deseabilidad y cuánto realmente de margen de obra tenemos a la hora de esa modificación, ¿no? Cuánto podemos también aleccionar el deseo que hemos recibido, el deseo que hemos integrado, el deseo que hemos hecho nuestro y que, en la mayoría de los casos, es constitutivo no solamente de aquello que deseamos, sino, al ser cómo nos relacionamos con el otro, también de cuál es nuestra propia identidad y de cuál es la identidad forjada en el otro. Y para mí en eso siempre ha sido muy importante esta cita de Judith Butler en Cuerpos que importan, que pongo justamente al comenzar después de lo trans, donde digo afrontémoslo, somos desechos, nos deshacemos por el otro, ¿no? Es el otro quien nos hace y nos deshace por su olor, y prosigue Butler con una muy amplia enumeración. Y además dice una cosa muy interesante en ese ser deshecho por el otro, que es, y si no, nos estamos perdiendo algo, ¿no? Y me parece un punto también muy relevante para empezar a reflexionar, salir o surgir de ese desafío, de ese, si de alguna manera no lo analizamos o no pensamos en cuál es la fuerza de arrastre de ese deseo y hacia dónde son los sitios a los cuales específicamente nos conduce, nos estamos perdiendo algo. Cuando os escucho, pienso bueno, que entre las dos estáis, diríamos, haciendo un ejercicio de desubicación, reubicación del deseo, ¿no? Que muy a menudo, a partir de estas dos tradiciones, ¿no? que comentabais, situamos en un lugar como de mediación, es decir, en un contexto en el que entendemos que la vida tiene una estructura fundamentalmente relacional. El deseo media en el sentido en que determina esas relaciones, ¿no?
el otro, es de alguna manera, bueno, ¿cuál es mi deseo? ¿Es mi deseo? ¿Es el del otro? Etcétera, etcétera. Todas esas preguntas, de alguna manera, sitúan al deseo en este lugar de mediación, ¿no? Pero a la vez lo que estáis diciendo es que el deseo no sería una herramienta, diríamos, sino que sería más bien, por una parte, un dispositivo que nos empuja. Seríamos más bien objeto del deseo, ¿no? No sujetos del deseo, sino objetos del deseo, que nos empuja a pensar, que nos empuja a inventar, que nos empuja a imaginar, que nos empuja a amar, ¿no? Y a la vez, de todas maneras, corremos un riesgo aquí, porque este deseo rápidamente, lo comentabas ahora, Elisabet, en esta circulación, ¿no? En este circuito, diríamos, de intercambio en el que se mueve, puede convertirse también en mercancía, ¿no? Entonces hay como, está en todos lados este deseo, haciendo funciones distintas. ¿Qué pensáis de esto? Claro, por un lado estaba algo que dijo Elisabet, que creo que es muy importante, que es pensar en la parte del cuarto de atrás del deseo, ¿no? Entender el deseo como algo que no es nunca claro del todo para el sujeto que lo sostiene. A pesar de que muchas personas creen que saben cómo funciona su deseo y que pueden hablar de su deseo y decir lo que desean, en eso que desean hay muchas cosas que pueden estar en conflicto y que si generalmente se dedicase otro tiempo para trabajarlo, igual descubren que aquello que desean es precisamente lo que no están persiguiendo, ¿no? Es decir, que una no tiene naturalmente el acceso pristino y limpio al contenido de su deseo, pero en la medida en la que el deseo va a ser siempre parcialmente un misterio para nosotras, va a haber un sistema que va a estar encantado de contarnos lo que deseamos en realidad. Y este es el truco, ¿no? Por eso el deseo es una potencia, casi como si fuese, si pensamos en la fuerza de trabajo, como la fuerza de trabajo, ¿no? Es tragada para determinados intereses y con fines productivos. La potencia del deseo también es una energía para mí, que esto ya es una visión personal, pero es una energía que se explota y que se extrae de los cuerpos y que se dirige hacia fines que, por un lado, son políticamente correctos en la sociedad y en la moral de turno, y por otro lado también, bueno, pues producen capital, más todavía en la época del capitalismo en la que vivimos, donde se habla de este capitalismo cognitivo, de la información, en la medida en la que el capitalismo tiene que ver con información, con código, esa información y ese código está codificando el deseo, ¿no? Y ese deseo, como decía antes, se va a expresar a cada cual peligrosamente como una verdad y también como una identidad, que aquí ya nos metemos en un jaleo. Porque si el deseo se convierte en identidad, pero el deseo, estoy diciendo que es aquello que se nos oculta parcialmente, las identidades que se presentan sin oscuridad o sin misterio son identidades que podríamos pensar nos han sido parcialmente codificadas por una lógica externa a nosotras, ¿no? Entonces, claro, también cuando reivindicamos identidades absolutamente transparentes, coherentes y que se sostienen en el tiempo, le estamos pidiendo al deseo algo que, de lo poco que sabemos sobre él, es bastante claro, ¿no? Que el deseo no puede predecirse ni sostenerse y que es un material sensible constantemente a la transformación y a la emoción. Y aquí sería, de alguna forma, nuestro punto de partida y nuestro potencial revolucionario, ¿no? Si nuestro deseo es maleable para el otro que quiere sacar partido productivo de él, quizás también podemos pensar que nuestro deseo es masa moldeable, no a nuestra voluntad necesariamente, no a un proyecto de ahora yo quiero tener un deseo feminista y me lo voy a moldear con mucho trabajo feminista para desear feminista, eso no lo creo en absoluto, pero sí es moldeable a la emoción. Sí que vamos a vivir encuentros que nos toquen y nos transformen y transformen a nuestro deseo. Es decir, que si intentamos abrirnos a lo otro, a los otros, a las otras, con menos ideología por el medio,
estamos mucho más abiertas a que cuerpos infinitos, ¿no? A que miles de cuerpos infinitos con formas de expresar distintas nos emocionen y nos transformen. Por ahí. Sara, en conversaciones que tenemos, siempre dice que ella es mucho más de micropolítica y yo mucho más de macropolítica, pero la primera que se ha puesto a hablar de capitalismo aquí ha sido ella, ¿no? Con lo cual he de desmentir, al menos parcialmente, sus afirmaciones, ¿no? Que luego conducen a debates y cuestiones que para mí son interesantísimas, ¿no? Creo que antes ya mencionábamos el gran debate, la gran dicotomía del deseo entre falta y el deseo entre potencia, que también es del teatro del inconsciente o del inconsciente como fábrica, ¿no? En esa disputa entre Lacan y Deleuze-Guattari. Lo que no tocábamos o no hemos tocado a la hora de hablar de eso necesariamente mucho es tirando del hilo de los proyectos políticos o ideas políticas que se construyen a partir de esas dicotomías, ¿no? Y la complejidad también de construir cualquier idea política que no esté encuadrada en esa dicotomía. Porque igualmente vinculado a esa idea del deseo como potencia o del deseo como fuerza está todo ese periodo 68ista de la revolución del deseo, de la liberación de los flujos, de los puntos de fuga que tenemos como herencia, ¿no? De ese momento del deseo como potencia de Deleuze y Guattari. Y me preguntaba, como he preguntado mucho en esta cuestión también de lo mercantilizable, cómo conjugamos o cuál es la conjugación posible entre esa idea de nuestro deseo está siendo explotado, ¿no? O está siendo absorbido, está siendo instrumentalizado por fuerzas que nos son ajenas y por instituciones que nos son ajenas, conducido de cierta manera determinada, con lo que tenemos que hacer es acelerar la máquina y liberar la producción de ese deseo todavía más. Porque creo que hay un matiz también importante entre, no es lo mismo liberar el deseo de la tiranía, de las reglas y estructuras que lo someten o lo conducen a aumentar los grados de producción del deseo, ¿no? No es lo mismo cambiar cuáles son los mecanismos que lo están restringiendo a casi como si fuera el microondas, ¿no? Ponerle que cocine todavía más caliente, ponerle a que acelere todavía a mayor velocidad, ¿no? Hay un matiz ahí que también políticamente me parece un matiz importante cuando tratamos muchas veces esta cuestión de la potencia, ¿no? La crítica de cuáles son las instituciones que están regulando o cómo está siendo esa regulación del deseo por parte de instituciones, por parte del sistema capitalista, por parte de una multitud de sistemas, no es lo mismo que hablar como si fuera una especie de ordenador y a ese ordenador tú le impusieras que diera más revoluciones siempre y más revoluciones siempre y más revoluciones siempre hasta romperse, ¿no? Que es también el peligro de muchos proyectos políticos aceleracionistas. Pero se entra ahí, otra vez, en un debate que a nivel macropolítico y no solamente ya de cómo modificamos o cómo se intenta redireccionar en la vida íntima o en la vida cotidiana el deseo, es interesante y que a mí también se me ocurría, tiene que ver con otro aspecto que son formas distintas en relación con el deseo propio de la alienación, que tienen que ver con la distancia entre conocer la teoría, saber la teoría, aprender esos saberes y luego ya no solamente cómo seamos capaces de aplicarlos a la vida cotidiana, sino cómo somos capaces de aplicarlos a otras cosas en sí en general, ¿no? Estaba por contar también anécdotas, pero tenía este lunes, ¿no? Sesión con mi psicoanalista. Y en la sesión con mi psicoanalista fue muy bien, yo salí muy contenta de mi sesión con mi psicoanalista, como tiendo a hacerlo en los últimos meses. Y luego, sentándome después a hablar con mi pareja, claro, me di cuenta de que la cantidad de meses que hacía que había empezado a sentirme fantásticamente yendo a mi psicoanalista, siendo mi psicoanalista, coincidían también con el momento en el que había empezado con mi pareja, ¿no? Y me decía, claro, yo conozco lo que es la transferencia, conozco los mecanismos teóricos de la transferencia, conozco lo que supone eso, pero el enlace no lo había hecho, ¿no? El enlace eres incapaz de hacerlo aunque conozcas todo el dispositivo teórico, aunque sepas todos los mecanismos teóricos, no eres capaz de verlo cuando lo tienes delante,
¿no? Y eso tiene también que ver con que el deseo se trata no solamente de una cosa que está en el cuarto de atrás, sino también de algo a lo cual muchas veces, cuando está plenamente delante, también somos ciegos a cómo está operando y también somos ciegos a cuáles son sus mecanismos, y son esos mecanismos los que son necesarios, por una parte, de mistificar. Y hay una especie incluso de deseo de no saber, ¿no? O sea, que está como en algún lugar, sobre todo cuando estás en esa conversación psicoanalítica, ¿no? Hay una parte de ti que está intentando sabotear llegar a los puntos donde la otra, en este caso, te quiere llevar, ¿no? Es como la conexión a la que te está intentando invitar constantemente es precisamente aquella que tú has rechazado hace mucho tiempo hacer. También Sara antes me preguntaba si mi psicoanalista me dejaba hacerle preguntas. O sea, alguna le hago, tampoco... Porque es Elizabeth Duval, a ella sí que la contestan, a mí no. No, pero estaba pensando cuando antes orientabais la pregunta también al tema de cómo de alguna forma desvincularnos, ¿no?, de la apropiación o de los usos de nuestra energía libidinal, ¿no? O cómo desvincularnos de eso o poder hacer algo de forma individual. Y pensaba que quizás en la dimensión corporal situada de lo individual, cualquier proceso imaginable tendría que pasar precisamente por una desidentificación. Es decir, que el alejamiento posible con esa captura del deseo que hace el sistema tendría que pasar por un dejar proporcionalmente y poco a poco de identificarnos con aquellas imágenes que capturan nuestro deseo a priori, ¿no? Y porque si lo piensas, lo que el sistema va a hacer es ofrecerte imágenes para que te identifiques con ellas. Y una vez que tú ya realizas el acto de acople o de identificación, ya esa energía queda capturada, ¿no? Pero la pregunta que nos podemos hacer es cómo ir soltando, cómo ir relajando nuestras pasiones obcecadas por imágenes que vienen de fuera, ¿no? Que podrían haber sido cualquier otra que hubiese funcionado socialmente en ese momento, pero estamos subidas al tren todas juntas con un puñadito de imágenes, ¿no? Porque somos muy diversas, pero las imágenes del deseo, lo siento muchísimo, creo que no son tan diversas. Creo que estamos reciclando las mismas todas, con posiciones distintas con respecto a esas imágenes. Nos posicionamos con respecto a la imagen normativa que acapara el deseo. Estamos un poco en tensión, arriba, abajo, detrás, delante de ese escenario del deseo, pero un afuera de las imágenes que han marcado la sexualidad de todas es bastante complejo, ¿no? Es ese afuera imaginado. ¿Qué os parece? Yo pienso que de alguna manera podríamos referirnos, hay un texto de Jean-Luc Nancy que se llama, bueno, ¿qué désirez-vous? ¿Qué desea usted? ¿No? Que yo pienso que como dispositivo de extrañamiento puedes funcionar bien, diríamos que en análisis también, ¿no? Claramente se opera desde este supuesto de una grieta, diríamos, en el deseo mismo, en la estructura misma del deseo, ¿no? En que aquello que se desea no necesariamente se quiere, ¿no? ¿Usted puede querer lo que desea? Te pregunta un analista, alguno o alguna de vez en cuando, ¿no? Yo pienso que se está apuntando, ¿no?, en ambos casos, cuando te preguntan ¿y usted qué desea? ¿Qué quiere decir? Para comenzar, ¿no? ¿Qué desea? Si quiere una Coca-Cola o un Vichy, o si, ¿a qué se refiere? ¿No? O sea, sencillamente el estupor que a veces podemos experimentar ante una pregunta tan supuestamente inocente como esta. O en un restaurante, ¿está todo bien? Está todo bien, claro. Bien. Yo creo que a lo que se apunta es justamente a lo que comentabais, ¿no? La posición del deseo es una posición un poco compleja porque está entre un saber y un no saber, ¿no? Y claro, eso puede parecer un drama, pero en realidad también es desde esa grieta, desde donde se abre, puede emerger algo nuevo, ¿no? Hablando de otras políticas, otras relaciones, otras... ¿Qué pensáis?
Claro, yo pensaba también, y reconectándolo con parte de lo que decía Sara antes, ¿no? Que sobre la resistencia a ese cambio en lo propio, claro, no hemos entrado todavía demasiado en el título de esa conferencia, ¿no? En la parte de melancolía, pero precisamente lo comentábamos en el esquema inicial que teníamos, siguiendo el texto originario de Freud. Hay una parte en la cual la melancolía es una relación particular con el objeto de deseo, ¿no? Y es una cristalización de esa relación con el objeto de deseo. Y como una especie de dar vueltas alrededor de esa imagen cristalizada de aquello que pudo haber sido y no fue, apagando con ello también todas las posibilidades del surgimiento de otras imágenes, todas las posibilidades de otros puntos de fuga, toda posibilidad alternativa que vaya más allá de aquello que en algún momento se ha deseado y que incluso puede haber servido como punto para el florecer de nuevas energías, pero estancándose ahí, ¿no? Y entrando en ese estado melancólico. Y creo que hay, más allá de la política, que es lo que yo he tratado sobre todo en el ensayo, pero hay un punto en el que muchísimos sujetos, en relación con su deseo, en la actualidad, están en estados permanentemente melancólicos, ¿no? O sea, yo veo a gente en relación con aquello que ha deseado, con las relaciones que ha tenido, en estados de melancolía perpetua, ¿no? O hoy mismo leía un texto inédito de una amiga, una novela, en la cual hablaba precisamente de esta concepción de tampoco es que tenga un apego particular al pasado, pero siento que todo lo bueno ya fue y cada vez ese pasado es mejor, ¿no? Cada vez el pasado se valoriza más y que todo lo que viene por delante es desolador, cada vez peor, cada vez más acelerado, ¿no? Como la voz de uno de los personajes en ese texto venía a decir eso, ¿no? Esa cristalización y esa suerte de culto y ese colocar en un pedestal esa relación de deseo pasada, igual que se produce con las identidades, ¿no? Creo que uno de los grandes problemas frente a esta desidentificación o esta problematización de las identidades que ofrecía Sara hace un momento es el cerrarse en identidades estancadas, en identidades que defendemos como fortalezas, en identidades que consideramos que tenemos que tener absolutamente claras, en identidades firmes, ¿no? En identidades que se convierten en compartimentos estancos y que además estamos dispuestas a defender a uñas y dientes, ¿no? A arrancarle los ojos a otra persona para defender la identidad que nos es constitutiva. Y pensaba, porque le estaba leyendo estos días un libro de Colette Soler, una de las discípulas de Lacan, que es Lacan lector de Joyce, ¿no? Y dentro de Lacan lector de Joyce, analizando tanto el seminario de Lacan sobre Joyce el síntoma, ¿no? Como la propia experiencia que se figura, Colette Soler, de cómo habrá leído Lacan a Joyce, habla sobre el síntoma particular de Joyce, de ese proceso de individuación tan concreto que tiene James Joyce a la hora de generarse a sí mismo como negando parcialmente al padre el origen de una nueva estirpe, de una nueva raza que origina con él, que son los joycianos, y que está profundamente relacionada con el acto de creación literaria y con la publicación, ¿no? Con dejar en la tierra algo absolutamente nuevo, distinguirse de todos los sistemas de identificación y de estructuración a los cuales tenía acceso, distanciarse de ellos y entonces asumir una suerte de identidad pura como individuo que ni siquiera tiene imaginario o que tiene una desconexión con el imaginario, sino que se encarna sobre todo en el nombre, ¿no? Se encarna en el nombre de Joyce y se encarna en la palabra, desconectada de esa referencia a las imágenes o de esa referencia al imaginario, ¿no? Y fuera de ese caso concreto, porque es el análisis de un caso concreto y el análisis además de un caso por caso, pero hay un punto bien interesante que procede dentro de esa desidentificación que tiene que ver con la existencia individual, pero no como identidad perteneciente al resto de identidades o al marco de identidades circunscritas, sino como identidad autoproductora, identidad autodeterminada, ¿no? Identidad que no se deja heterodeterminar o que no se determina por el otro. Y esa especie de análisis, ese intento de suplementación, siendo casi síntoma de uno mismo, a mí me parece una cosa muy interesante a la hora de repensarla
y también repensar cuánto estamos renunciando en muchas ocasiones al desarrollo de nosotras mismas o a la exploración de otras nosotras mismas posibles por todos esos caminos de identificación que nos atan, ¿no? Por todas esas identidades que, al ser identidades del sujeto, son mecanismos de sujeción, ¿no? Son mecanismos que nos mantienen sujetas a unos estándares que nos mantienen sujetas a una estructura que nos mantienen vinculadas a cuestiones muy concretas. Y esa desidentificación creo que se puede ofrecer como algo deseable por muchos factores, pero como algo deseable primordialmente para el desarrollo propio del individuo y de la individualidad. Aquí defendiendo al individuo siempre, que no se nos pierda. Estaba pensando que creo que en la línea de lo que estabas diciendo, Eli, quizás se puede pensar que para encontrarnos con ciertas contradicciones fundacionales en nuestro deseo, el camino es más directo si en lugar de seguir hacia adelante y acumulando deseos, lo que hacemos es ir hacia atrás y dejamos ir algunos deseos que nos mantienen muy ocupadas, ¿no? Porque a mí me cuesta mucho solo hablar de la teoría, entonces pienso en mi vida y me parece que tiene más sentido lo que digo, así que perdonadme que vuelva a la carne. Yo creo que en mi vida he vivido mucho tiempo saltando apasionadamente entre deseos, con una ansiedad muy fuerte por no soltar el pulso deseante en ningún momento. Y mi ansiedad por no soltar el pulso deseante, tengo bastante claro que es porque sabía que en el momento en el que yo no estaba agarrada a un objeto, la melancolía era lo que esperaba debajo, como si fuese una especie de foso, ¿no? Que tienes que ir agarrándote a juncos o algo así y lo estás viendo todo el rato, no se te oculta. Que si cortas esta cadena, ¿no? de enamoramientos, de pasiones, de títulos universitarios, de proyectos, que si coges ese ritmo y lo cortas de pronto, lo que espera después no es un paciente descanso dulce y suavecito después de toda tu agitación, sino lo que hay después, muchas veces para muchas de nosotras, es algo muy parecido a la experiencia cruda de una angustia que tiene que ver con la existencia, porque no tiene que ver con ninguna pérdida concreta, porque siempre es la misma después de cada pérdida. Entonces, qué sorpresa que después de cada pérdida siempre espere el mismo tipo de angustia, ¿no? Eso a veces te hace, después de mucho tiempo, responsabilizarte con esa angustia más que con tu deseo. Pensar, parece que esta angustia dice algo más verdadero de mí que todas las cosas que hago por evitarla, ¿no? Y la posibilidad de encontrar una ética bonita para compartirnos en esa angustia o para entenderla o para socializarla, a mí me parece súper importante porque se socializa el deseo, pero la angustia no se socializa. De hecho, muchas veces nos lanzamos al deseo para no tener que socializar desde la angustia, porque no queremos ser esas para un otro, ¿no? Preferimos ser alguien que está súper motivada con lo último de su vida, sea lo que sea. Pero, de hecho, nos hacemos esta pregunta todo el rato, ¿no? ¿En qué estás ahora? Que podría ser, ¿dónde está tu deseo agarrado? Júrame que está agarrado en algún sitio, porque si no voy a pensar que andas mal, ¿no? Entonces, o nos dicen una frase de autoayuda de estoy dejando ir, que tampoco nos convence, o generalmente lo que tenemos es una justificación del trabajo que está haciendo de agarre nuestro deseo ahora. Y esta angustia para mí tiene que ver con la melancolía, que es el tema que estamos tratando. Y por eso la melancolía para mí es un elemento constante y más importante incluso que el deseo a la hora de mantener una conversación sobre lo que nos sostiene y lo que nos falta, ¿no? Porque ¿cómo nos explicamos a nosotras mismas que cuando no estamos agarradas a algo, que además generalmente sabemos que si es nuevo, pues
agarramos más fuerte, que si tiene un poco de conflicto y está movidillo, pues nos agarramos más fuerte, que si le gusta a las demás, nos agarramos más fuerte, que si no le gusta a las demás, nos agarramos igual más flojo porque no tiene valor en nuestro entorno social, entonces nuestro deseo a veces decae, ¿no? ¿Por qué poner tanta importancia en pensar el deseo cuando el deseo a veces puede ser una especie de estrategia que ya tenemos trabajada y entrenada en nosotras mismas para no estar con la melancolía? ¿Y esa melancolía entonces qué es? ¿Y por qué no nos lo estamos preguntando las unas a las otras, ¿no? Quizás no le pase a todo el mundo, quizás a vosotras no os pase, que llegáis a esos los momentos de vacío, de pronto son como un agujero hacia abajo. Y si no os pasa, me encantaría que nos explicaseis cómo hacerlo, por favor. Bueno, la cuestión del está todo bien no se pregunta solo en el bar, también fuera del bar, por lo que veo, se pregunta. Bueno, ya que hemos entrado en la melancolía, de nuevo, así como para situar un poquito, y como habías dicho antes también, Elisabeth, de entrada nos situamos en el contexto, freudiano, que es desde ahí, desde donde permea, culturalmente lo que compartimos, ¿no? De alguna manera. Y lo que parece interesante revisar ahí o resentir ahí, ¿no? Es esta relación de oposición que habitualmente se traba entre melancolía y deseo, ¿no? Hay una pérdida, que según Freud ya es una pérdida originaria, remitiendo al trauma, etcétera, etcétera, aunque no necesariamente ahí. Bueno, hay una pérdida justamente porque el deseo no es tanto que nosotras agarremos el deseo, sino que el deseo nos tiene agarradas, el deseo de otro nos tiene agarradas, y cuando ese otro desaparece, ¿no? Sea lo que sea, ahí es donde el foso se hace evidente, ¿no? Entonces, desde ese esquema pareciera que sin deseo solo melancolía y que por tanto la relación entre deseo y melancolía es una relación de oposición. ¿Estáis de acuerdo con eso? Bueno, de oposición yo no quiero decir, si tuviera que encontrar un par dicotómico a la melancolía o un par dicotómico al deseo, no los contrapondría, yo creo, el uno al otro, ¿no? Precisamente por esa parte en la cual la melancolía siempre hace referencia al deseo pasado, ¿no? O sea, la melancolía tiene un punto en el que no solamente que sea aquello que está de fondo, aquello que se puede caer después del deseo, sino que muta o surge a raíz del deseo, ¿no? Como las enfermedades que necesitan un cuerpo sano para surgir después. Y pensaba, ¿no? En relación también con esto, la melancolía que estaba comentando Sara, de este lanzarnos a nuevos proyectos de forma constante, o esta ocupación del deseo, a qué está sujeto el deseo de muchas formas diversas, en lo que me interesaba a mí a la hora de pensar la melancolía políticamente y sobre todo a la hora de criticarla, ¿no? A la hora de hacer una crítica bastante dura a la melancolía, que para mí entronca con cierto giro melancólico o cierta peligrosa, al menos políticamente para mí, aceptación de la melancolía en ciertos discursos teóricos, ¿no? Como una suerte de posible regodeo o potencial regodeo en la constatación de la melancolía, que tiene que ver con, o creo que es un síntoma de ello, relativamente, la prevalencia, por ejemplo, en la actualidad, en parte de la política, de los discursos sobre la salud mental, ¿no? Que tienen algunas veces un efecto perverso, en su reverso, de naturalización de todos estamos jodidos, todo el mundo está fastidiado y entonces hay que aumentar el número de terapeutas o el número de atención para que todo el mundo acuda a explicar o contar cómo de fastidiado o de jodido está ante un médico. Y para mí hay un efecto ahí de naturalización perversa, porque a veces cuando se insiste en esta cuestión de la salud mental y se naturalizan las condiciones de la salud mental, se obvia la estructura a la cual se arroja el deseo, ¿no? Se presta demasiada atención al impulso de arrojar el deseo sin tener en cuenta dónde se está enganchando,
cuando lo tiramos y qué es lo que nos permite engancharlo una y otra vez, ¿no? Qué es lo que nos exige que estemos buscando una y otra vez esos trabajos. Y por eso para mí, igual que partíamos de esa melancolía en Freud, pero realmente, por ejemplo, en la primera página o en los epígrafes de melancolía, lo que pongo son proposiciones de Spinoza, ¿no? Y las proposiciones de: cuando el alma se considera a sí misma y considera su potencia de obrar, se alegra, y tanto más cuanto con mayor distinción se imagina a sí misma e imagina su potencia de obrar. El alma se esfuerza en imaginar solo aquello que afirma su potencia de obrar. Cuando el alma imagina su impotencia, se entristece. Y para mí esto tiene que ver con cómo no es que haciendo más cosas o metiéndonos constantemente en el redil del deseo, en esa rueda de estar todo el tiempo haciendo algo nuevo, dedicándonos a una actividad nueva, a un deseo nuevo, a un objeto nuevo, estemos realmente satisfaciendo una potencia de obrar, ¿no? O una potencia de obrar que nos es propia, ¿no? Creo que es donde hay que establecer la distinción, porque hay una melancolía que viene precisamente ligada a esa impotencia. Y por eso también, en contraposición a esa melancolía, digo o intento desarrollar una tríada de comparaciones o parecidos o relaciones casi de igualdad en relación con la felicidad, que desde ciertos enfoques pueden parecer un poco extrañas, ¿no? Porque digo que para mí la felicidad es una cuestión de soberanía, y al ser una cuestión de soberanía es una cuestión de justicia y de justicia social, ¿no? Porque creo que a veces cuando pensamos deseo, melancolía, caemos en el error de todo el rato estar pensando en relación con los objetivos, en relación con la diana a la cual se dirigen, ¿no? En relación a cuál es el objeto al cual aspiramos que se estén dirigiendo. Cuando, para mí, el interés de volver a traer nociones como felicidad para combatir la melancolía está precisamente en todo aquello que tiene que ver con los requisitos, las condiciones de posibilidad, lo que se necesita para que eso surja. Igual que, ¿cuáles son las condiciones de posibilidad necesarias para que pueda existir una melancolía o un duelo que no sea suprimido inmediatamente por un volver al redil, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones que nos imponen que tengamos que estar constantemente sometiéndonos a ese ritmo? Porque ese ritmo y ese tiempo no lo marca quien desea, ¿no? Y en la inmensa mayoría de las ocasiones, quien desearía ralentizar no puede. No puede ralentizar porque tiene que vivir, ¿no? Y vivir, trabajar, que se extraiga su fuerza productiva o que se extraiga su fuerza de deseo es incompatible con la ralentización, ¿no? Y por eso esa cuestión de justicia necesaria, que no es solamente un análisis que tenga que ver con la introspección o con la manera de colocar el deseo en ciertos sitios, sino también con la incapacidad sistémica para colocarlo de otra manera o hacerlo de formas que no sean esa, porque entonces, afirmativamente, todo el universo se derrumba, ¿no? Todo el mundo se derrumba alrededor. Aquí igual también sería bonito pensar que en todos estos ejemplos que estamos poniendo del deseo como hacia afuera, ¿no? Ese movimiento hacia afuera, este movimiento hacia afuera es compatible también con pensar que nuestro propio deseo se engancha a nuestro ego, porque el ego no deja de ser una idea de yo que se convierte en un objeto hacia afuera, ¿no? Es decir, una gran parte de nuestro deseo está invertida directamente en nosotras mismas como objeto, como proyecto, como imagen. Y de hecho muchos cuerpos tienen dificultades para desear a otros cuerpos porque están ocupadísimos deseándose como objeto, ¿no? Y claro, esto también nos abre una puerta interesante a la hora de pensar la melancolía, porque los duelos sin resolver de la melancolía muchas veces son duelos donde lo perdido es el ego, donde es el ego lo que está dañado, lo que se ha puesto en disputa. Y creo que es bastante representativo de nuestra sociedad también estar buscando a un otro constantemente como si lo deseásemos, cuando en realidad lo que estamos buscando es a una espectadora o un espectador que nos cuente que nuestro verdadero objeto de deseo, que es nuestro ego, está bien. Entonces vamos pasando, ¿no?, de uno a otro buscando la confirmación de que mi objeto
es deseable, ¿no? Porque el ego como característica necesita también de un otro que lo reconozca, ¿no? Es relacional. Por eso parece a veces que en nuestro desear estamos deseando a las demás cuando en realidad les estamos poniendo un lugar que no es necesariamente el de objeto. Por eso son tan misteriosamente intercambiables las personas. Porque si el deseo fuese tal, daría forma la persona deseada a nuestro deseo. Aquello que deseamos moldea la forma en que deseamos y la transforma y la cambia. Cada vez que deseamos algo, se transforma nuestra forma de desear y muchas veces trasladamos la forma de ese deseo a la cosa siguiente, el mundo siguiente, la oportunidad siguiente que vamos a desear. Pero cuando sorprendentemente, ¿no?, estamos deseando de la misma forma y en los mismos términos a todos los cuerpos que deseamos o a todos los proyectos o a todos los mundos, eso nos debería hacer sospechar sobre si el objeto verdaderamente es un otro o el otro es un espectador de nuestro romance con el ego, ¿no? Y por eso aquí también ese ejercicio de dejar ir, ese ejercicio de desidentificar, sería un ejercicio de relajar, ¿no?, el deseo puesto en una imagen de yo determinada. Todas sabemos que lo estamos construyendo además de forma frenética en las redes y todo esto, ya compartimos este conocimiento todas, pero esta energía libidinal puesta tan fuertemente en nuestro ego hace también que cuando algo daña al ego, la melancolía esté muy accesible y a veces no sepamos por qué viene, ¿no? Porque es como, no, esto es un duelo. ¿Qué duelo exactamente es el que no se ha completado? No, es que igual el duelo es un duelo por el yo que está constantemente, ¿no?, en proceso de algún modo. O que es muy vulnerable, que esto es bello, ¿no?, pensar que ese ego necesita tanta atención, porque no es nada sólido, ni fuerte, ni alucinante. Necesita tanta atención porque tiene una vulnerabilidad fundamental. El nos deshacemos entre nosotros, que citabas de Butler, también tiene que ver con deshacemos las fronteras del ego entre nosotras, ¿no? Entonces, ese ego está en disputa constantemente y nuestra relación con él nos hace tener experiencias también de angustia que a veces atribuimos a eventos externos, cuando si igual trabajásemos la relación con el yo de forma distinta, no ocurrirían. Acabo de bajar esta mañana de Casa Virupa, que es un retiro, que es un laboratorio de artes contemplativas que hace una comunidad budista maravillosa. Igual se me nota un poco en esta conversación. Pero allí tendrían cosas súper importantes que decirnos. O sea, Occidente no tiene ni idea de qué hacer con el deseo, no tiene ningún tipo de prácticas cotidianas, caseras, para cómo gestionar el deseo. El deseo necesita de de una cajita de costura casera para trabajarlo y poder remendar las emergencias. Y yo creo que Occidente no tiene saberes de gestionar todo esto, ¿no?, de cuidar todo esto. Bueno, quizás esto respondería un poco a lo que comenta Rosy Braidotti, ¿no?, con relación precisamente al deseo como esta especie de circulación acelerada, ¿no?, que hay y bueno, cómo frenar esta aceleración, ¿no?, sería una cuestión. Frenarla quizás hasta el punto de justamente pensar la melancolía con relación al deseo como una frenada total, como una parada total, ¿no? Habíamos pensado de entrada crear estas relaciones orbitales con relación al deseo y la melancolía, pensando justamente esto, ¿no?, que la relación entre melancolía y deseo, diría un estado del deseo, quizás un estado en el sentido estricto, en el sentido de parada de deseo, si eso existe. La segunda cuestión que habíamos pensado plantear era la relación entre duelo y deseo, y ahí ver cómo el duelo se piensa precisamente como un trabajo del deseo, pero ¿qué trabajo es ese? ¿Es un trabajo acelerado? ¿No? ¿Es un trabajo que se ve interferido por otros haceres del deseo? ¿Cómo prevenir eso? ¿Cómo evitarlo? ¿No? Y finalmente una tercera dimensión, que sería la relación entre felicidad y deseo, que Elisabet ya lo había comentado, y ver ahí qué tiene que ver todo esto, la melancolía con los afectos, qué tipo de afecto, de afectividad hay ahí, ¿no?
Hay una afección, ciertamente, pero ¿cuál sería? ¿No? ¿Cómo sería? Si queréis, retomamos un poquito viendo esto del frenazo en seco de la melancolía con relación al deseo. El frenazo es un frenazo involuntario, ¿no? O sea, creo que sería una aproximación que podría ser útil, pensar la melancolía como un frenazo involuntario del ciclo del deseo, ¿no? De pronto te ves inmóvil y la inmovilidad es una inmovilidad física que tiene que ver también con el cuerpo desea no moverse de algún modo, pero la imaginación también está inmóvil, que creo que es importante pensarlo, ¿no? Que en el estado melancólico, claro, el estado melancólico estamos hablando de un estado de frenada. Muchas veces la gente habla de me siento melancólica, un estado nostálgico, imaginativo, donde te acuerdas de lo bonito que fue aquello. No estamos hablando de la melancolía de esta forma, ¿no? Pero como frenada radical, yo creo que la imaginación también se frena. Y cuando se frena la imaginación entra una angustia terrible, porque el deseo de vida se suele frenar también cuando se frena la imaginación. Y creo que la frenada es súper bonito pensarlo como frenada. Yo nunca lo había pensado así, pero me resulta súper útil porque esa frenada de la imaginación implica que cuando intentas imaginar el siguiente gesto que vas a hacer para seguir viviendo, que podría ser sencillamente hacerte un té, no nada mucho más complejo, hay una incapacidad muchas veces para imaginar ese gesto pequeño. Y si lo imaginas, no se engancha a nada, no tiene sentido, es como un gesto que no tiene que ver contigo. Y produce asombro en el cuerpo, ¿no? Cuando no lo vives de forma muy continuada, ¿no? Ese estado de melancolía, porque luego hay práctica, ¿no? Hay gente que consigue tener prácticas de supervivencia en la melancolía, mi más enorme admiración, porque cuando dura mucho es horrible, ¿no? Pero cuando llega esa frenada en un momento que tampoco te la esperabas, ni la veías venir, ni te habías preparado, muchas veces el estado también es de asombro, de cómo puede ser que no imagine nada que me apetezca de la vida. O sea, pongo imágenes en la mente intentando que haya algo que diga, hey, invierte en esto, muévete hacia aquí. Y esas imágenes pasan totalmente flojas y no te enganchas a nada, ¿no? Entonces, como el primer punto, yo creo que sería esto. Me venía a la cabeza, también aterrizando a tierra, ¿no? Pero una comparación con una banalidad que yo creo que a lo mejor en lenguaje ordinario nos acerca a cómo tendemos a veces a pensar la melancolía, ¿no? Y es que, haciendo referencia a cancionero pop español del último siglo, ¿no? Tenemos una canción cuya letra dice literalmente siempre me traiciona la razón y me domina el corazón, no sé luchar contra el amor, me voy a enamorar de quien de mí no se enamora y es por eso que mi alma llora, vivir así es morir de amor, tener amigos sus besos, melancolía, ¿no? Y esa es una definición totalmente contrapuesta a esta cuestión de la frenada, ¿no? O es una concepción de la melancolía totalmente contrapuesta a esta posición de la frenada, ¿no? Más bien es un desenfreno, ¿no? Más bien es un arrebato, es esa dominación dicha de la razón por parte del corazón y ahí hay un goce muy perverso en una relación pura de deseo, ¿no? En la que nunca se alcanza a tener lo que se desea y por eso se disfruta tanto, ¿no? Pero ahí hay una confusión en los términos que yo creo que a la hora de que reflexionemos sobre la melancolía en nuestro sustrato cultural compartido nos induce también a ese tipo de confusión, ¿no? Como tendemos a igualar los duelos que ya se han producido con la potencia que nos inspiran los duelos imaginados o los duelos por producirse, ¿no? Que son cuestiones también muy distintas. O sea, la experiencia de la pérdida no tiene nada que ver con perder lo que no se ha perdido, ¿no? O con perder la posibilidad. También porque en ese perder la posibilidad hay una imaginación que sigue estando inmensamente activa, ¿no? Y hay una producción que sigue estando activa.
continuando con la metáfora de la frenada, claro, me acordaba de cuando hablando de estos temas, de Braidotti o de Deleuze y Guattari, yo decía esta cuestión de aumentar los grados de cocción, ¿no? La melancolía sería meter el deseo en el congelador, de alguna manera, ¿no? Desenchufarlo no lo sé. Desenchufarlo no lo sé porque entonces el objeto se pudre muchas veces, ¿no? Pero en el caso de que lo mantengas en el congelador, el objeto se mantiene ahí congelado, ¿no? Y ahí sí que se produce una relación melancólica con ese objeto, ¿no? Porque el objeto está a una temperatura muy baja, está congelado, pero sigue estando ahí, ¿no? Y sigue con esa presencia. Aquí conecta un poco con la pregunta número 2, que tenía que ver con la relación entre duelo, ¿no?, y deseo, y duelo y melancolía también, quizás. A diferencia de la melancolía, para mí el duelo es precisamente un estado deseante, solo que es un tipo de deseo o de modulación del deseo que trae consigo mucho dolor. Pero que haya dolor no implica, ¿no?, que no esté habiendo deseo. El trabajo del duelo para mí es casi idéntico o muy parecido, extrañamente parecido, al trabajo del enamoramiento, en la medida en la que en el duelo volvemos obsesivamente una y otra vez a hacer un circuito cerrado con imágenes, momentos, ¿no?, que compartimos con aquella persona a la que amamos, ¿no? En el enamoramiento, nuestra película es un loop de imágenes de esa persona. En un duelo, nuestra película es un loop de imágenes sobre esa persona. En el enamoramiento volvemos a escuchar la frase que nos dijo al despedirse, ¿no? En el duelo volvemos a escuchar 1.000.000 de veces la frase que nos dijo al despedirse. Y en ambas situaciones intentamos saber más, buscar otro significado extra dentro de esa frase. Rechazamos lo literal, queremos hurgar en un misterio. El misterio es lo afectivo, ¿no? El afecto que está uniéndonos a este cuerpo, a este loop, a este bucle. Y, por ejemplo, para mí en la novela era muy importante mostrar esto, que el duelo era un estado deseante, y a pesar de que la acogida fue muy bonita, también para muchas personas fue molesto. O sea, tenemos una resistencia a esta idea de que el duelo es deseante, porque moralmente se oculta completamente que el duelo es deseante. Y se oculta, por ejemplo, que si estás ya con las revoluciones del deseo en modo duelo, esas revoluciones se pueden unir a otros objetos también, ¿no? Que ahí sería como mostrar las no monogamias de los duelos. Los duelos no son necesariamente monógamos siempre, igual que nada es necesariamente monógamo siempre, ¿no? Pero en el duelo también pasa, solo que nos encantaría moralmente que el duelo sí que fuese el estado último de la monogamia, ¿no? Para mostrar respeto a ese vínculo perdido. No, desearíamos que fuese un único vínculo jerárquico haciendo esos pesares y esos trabajos, y que en un tiempo estipulado, socialmente predeterminado, no entrase nada más en ese espacio del duelo, ¿no? Y luego sobre la tercera cuestión, ¿no?, el tercer apartado, yo lo uniría muy rápido con esto que ha comentado ahora Sara, haciendo una unión entre duelo, deseo, melancolía, felicidad, ¿no?, que para mí tiene que ver con cuidado muchas veces en la crítica social que esbozamos de la felicidad, no estemos construyendo un elogio encubierto del duelo, del cual gozamos más, ¿no?, de el regodearse en la miseria posible del duelo, que de intentar desear o imaginar alternativas a ese duelo, ¿no?, porque nos excita casi más. No solamente a nivel de proyectos personales, sino también a nivel trasladable de proyectos políticos. Sí, quería solamente recoger, antes de continuar avanzando, que con relación a lo que comentabais, ¿no?, es incluso con relación en la relación melancolía-deseo, si hablamos de este frenazo, ¿no?, igualmente desde el planteamiento freudiano, ahí
está investida la pulsión de muerte, por tanto hay pulsión igualmente, ¿no? Tampoco es tan inexistencia del deseo. Y es cierto que cuando el duelo arranca, por decirlo así, después del frenazo, volvemos a arrancar, ¿no? Después de la melancolía, del estado de melancolía, volvemos a arrancar en el duelo. Es verdad que ahí está el principio de placer, de alguna manera, atravesando esa forma de deseo, ¿no? Pero claro, lo que se restituye ahí finalmente, como decías tú, ¿no, Sara? Cuando decías, bueno, esto no es, no hay una monogamia aquí, finalmente, no sé cómo lo veríais, pero el duelo sería un trabajo, y por ejemplo Judith Butler lo deja muy claro, ¿no? Cuando habla del duelo como trabajo incluso político, ¿no? Colectivo, no como trabajo individual, sino como trabajo colectivo, cuando hay la caída de un proyecto político, ¿no? Como ¿qué hacemos ahí? Lo que se restituye finalmente es un mundo, ¿no? El tema es que si verdaderamente el deseo está puesto en el ego y no está puesto en el espacio social, ¿cómo va a haber un duelo por la pérdida de nada social si el deseo no estaba ahí? O sea, los cambios sociales en este caso pues afectan más a las personas que tengan su deseo verdaderamente investido, ¿no? en lo colectivo. Pero creo que muchas veces nuestra forma de estar colectiva es, bueno, son egos que invierten energía libidinal en ellos mismos y se unen a veces a otros egos para hacer proyectos comunes, ¿no? Pero ¿hasta qué punto en este momento tenemos nuestro deseo puesto en el proyecto común? Porque antes hablabas de mayo del 68, ¿no? Admiramos mucho la filosofía de ese momento, el pensamiento de ese momento, quizás porque también tenemos la sensación de que había un deseo puesto en una especie de afuera que tenía que ver con todas, ¿no? Ahora, respóndenos tú, ¿no? ¿Cómo lo sientes? ¿Sientes que hay un deseo, que tu generación o la mía verdaderamente, hablando así con esa amplitud, ¿no? Pero sí es común sentir que hay más deseo puesto en lo colectivo que en el ego? No, o sea, creo que la respuesta ahí es muy simple, ¿no? Y creo que tiene que ver precisamente con toda esa cuestión de la potencia de obrar, ¿no? La capacidad para imaginarnos obrando. Es muy difícil, bueno, no es difícil, sucede todo el tiempo desear aquello que no creemos que es posible, ¿no? Pero investir de toda esa energía del deseo aquello que no creemos que es posible es complicado. Y creo que el nivel de confianza en las transformaciones sociales, en las transformaciones políticas, ¿no? Es una cosa que ha decaído y con la cual, además, por ejemplo, mi generación se ha relacionado de una forma extraordinariamente mermada. O sea, mi generación es la generación que va a la universidad en tiempos de pandemia, ¿no? Y eso también supone otro tipo de frenazo, ¿no? Y otro tipo de frenazo a expectativas vitales, frenazo a lo que se puede desear, frenazo al tipo de vidas que se pueden imaginar y que se forjan en ese momento colectivo, ¿no? Entonces hay, ligando con ese deseo también, una forma de anedonia, ¿no? Una forma de falta de deseo que en muchos casos se convierte definitivamente en un estado melancólico más que un estado de duelo propiamente dicho, ¿no? Pero yo me guardaría también de dar demasiada, como creernos que esos momentos del pasado de estallido social fueron demasiado diferentes, ¿no? O de creernos que en mayo del 68 había una gran concordancia de gente colocando toda su esperanza e invistiendo en el movimiento social y no en el ego, ¿no? De cuidarnos de pensar que ahí no había también una colocación del ego. Precisamente porque lo que sucedió después fue toda una generación de personas para las cuales la imaginación política cristalizaba en mayo del 68, se quedaba ahí, ¿no? Y luego no volvía a arrancarse nunca la máquina de la imaginación, ¿no? Que es un fenómeno que también sucede ahora en estos momentos con la generación política del 15M, ¿no? Una cristalización de los deseos puestos
en los egos o en los colectivos o en los deseos colectivos de ese momento, y un agotamiento de la imaginación política, porque la imaginación solamente se dedica entonces a recrearse, ¿no? A ese mismo bucle que tú mencionabas de el momento de la despedida, o la canción que estaba sonando, o los últimos mensajes, aplicarlo a los términos políticos, ¿no? El bucle de lo que sucedió políticamente en el pasado o lo que contenía la semilla de todas las posibilidades y de todas las esperanzas en el pasado, en lugar de la potencia del deseo y de la imaginación que podía estar desplegándose en ese momento y que podría volver a desplegarse, ¿no? Pero también hay un punto importante en este análisis que yo creo que tiene que ver con cuando haces fuerza y tensas el arco para lanzar una flecha, cuando lo sueltas, pierdes la fuerza, ¿no? Se va con la flecha y se tarda en recuperarla, ¿no? Se tarda en cargar la energía para volver a desear o desear de esa manera, ¿no? No es cosa simple. Y hay un punto de cuando quienes sobran son los demás o cuando quienes actúan son los demás, ¿no? Hay una forma de vivir sus fracasos como propios o vivir sus duelos como duelos propios o identificarse con sus duelos, ¿no? Y para mí es un problema político muy importante, un problema político de primer orden, que hay ahora mismo una generación que en sus deseos no ha fracasado, pero que ha experimentado los deseos de la anterior como deseos propios, ha visto sus fracasos y se identifica en el fracaso. Bueno, para intentar ir acabando ya y que haya tiempo para que haya preguntas, quería solamente preguntaros acerca de, en este ejercicio de resentir el deseo, cuestionar un poco este buenismo del deseo, ¿no? Creo que lo que habéis estado planteando hoy, lo que hemos estado recorriendo, de alguna manera da cuenta de que este buenismo del deseo de alguna forma pasa por aislar el deseo con relación a otros conceptos o a otras experiencias, diríamos, vinculadas con el deseo. Y creo que lo que habéis estado planteando un poco, bueno, pues se resiente también de esta forma de plantear el deseo en clave dicotómica, en oposición a la voluntad, o en oposición a la tristeza, o en oposición a, ¿no? Y de alguna manera, no sé, yo pienso que a lo mejor en otras ubicaciones geopolíticas del deseo, como por ejemplo en el sur global, los feminismos de cuarta ola nos están dando, están dando cuenta de cómo es posible llevar adelante duelos colectivos, y no lo digo frívolamente ni muchísimo menos, ¿no? Todo lo contrario, con alegría, ¿no? ¿Por qué lo digo así? Porque de entrada, en clave espinosista, no parecería que fuera posible pensar el deseo en términos a la vez de tristeza y alegría. ¿Qué tipo de afecto sería el deseo, ¿no? ¿Sería un deseo triste? ¿Sería un deseo alegre? En experiencias de duelo que estamos experimentando, ¿no? Últimamente desde los feminismos, vemos que a lo mejor esta dicotomía, ¿no? del afecto triste, el afecto alegre, tampoco nos sirve tanto, ¿no? Y es a partir de ahí entonces que se pueden plantear otras formas políticas, ¿no? Que a lo mejor incluso vengan dadas desde un cierto estado melancólico que a lo mejor ya podemos decir no necesariamente comporta darse en oposición al deseo y a lo que el deseo capacita, ¿no? Yo pienso que en la medida en la que durante el duelo ocurre una gran valoración de aquello perdido, ahí hay una potencia alegre enorme. Es decir, en el duelo estamos valorando de una forma tan enfatizada lo perdido que quizás ni siquiera valorábamos cuando aquello estaba presente, ¿no? En esa valoración increíble hay un potencial alegre que, si se toma como inicio y punto de partida político, puede dar una energía nueva, arrebatadora, ¿no? Y sí que creo que eso es un recurso, pero necesitamos permitirnos el tiempo del duelo para poder valorar lo que estamos perdiendo, ¿no? Si pasamos los duelos pues a carrerilla, las potencias alegres del duelo no nos son evidentes porque tenemos demasiada prisa por no sentir tristeza.
Entonces creo que hay que poder sostener la tristeza, sostenernos socialmente como cuerpos tristes, para que los cuerpos tristes tengan acceso al potencial alegre, brutal también del duelo, en cualquier contexto, ¿no? En este caso en el político, que es por el que preguntas. Yo diría, para mí, el duelo sí, la melancolía no tanto, ¿no? Y ¿qué quería decir con eso? Me acuerdo, hace unas semanas o hace unos meses, pocos meses, se popularizó por Twitter la noticia de un estudio que hablaba de cómo, en relación a concienciar a la gente sobre temas políticos que tenían que ver con cambio climático, parecía que funcionaban mejor emociones como la rabia, emociones como el enfado, como la indignación, que emociones como la esperanza, ¿no? Claro, de manera un poco contraintuitiva, yo lo que me preguntaba viendo ese tuit es ¿por qué nuestra tentación es coger ese estudio del cual no sabemos tampoco cuáles son las metodologías de elaboración y erigirlo en ley universal? ¿No? Como, ¿por qué inmediatamente en Twitter se genera una reacción de retuitearlo y decir ¿veis cómo la esperanza no sirve? ¿No? ¿Por qué ese es el impulso? ¿Por qué no estamos desentrañando cómo ha operado esa investigación concreta, cómo ha llegado a esas conclusiones? ¿Para qué sociedad concreta está identificando que eso es lo que funciona, ¿no? ¿Por qué hacemos ese tipo de extrapolación tan rápida en hacerlo de esa manera y no buscamos esos matices concretos, ¿no? Evidentemente que la indignación, que la rabia, que la cólera, que el enfado contienen grandes potenciales políticos, porque también están profundamente vinculados a todo lo que es el deseo, ¿no? Pero yo ahí sí que traería otra distinción de Spinoza, claro, la distinción entre afectos y pasiones, ¿no? La distinción entre distintas maneras en las que las cosas pueden afectarnos, ¿no? Y por qué nos dejamos afectar y por qué nos dejamos arrastrar y por qué nos estamos dejando llevar en cada momento, ¿no? Y la peligrosidad también de ciertas de esas pasiones, la peligrosidad de dejarnos llevar por ciertas corrientes, que es importante a la hora de articular cualquier cosa políticamente, ¿no? No solamente tenemos que prestar atención a cuál es la potencia de afectos o conceptos a los cuales también nos estamos agarrando y a los cuales también estamos depositando deseo, ¿no? O sea, en el deseo como concepto, el deseo como concepto también se desea, ¿no? Y se desea muchas veces fervientemente, desde el lugar que sea, desde el lugar a veces del discurso académico, pero desde muchos lugares. Tendríamos que examinar cuál es la fuerza de esos conceptos y afectos y si no pueden arrastrarnos y llevarnos en ocasiones a lugares a los que no queremos que nos lleven, ¿no? O si no pueden contener en ellos la semilla de su propia destrucción o decepción, ¿no? Y preguntarnos cuántas decepciones también estamos dispuestas a vivir en relación con ciertos afectos políticos o con ciertas concepciones o maneras de pensar la política, ¿no? Creo que la clave también fundamental es, igual que, ¿no? Lo mencionaba antes, en análisis se da un caso por caso, ¿no? No el intento de construir una cuadrícula o reglamentación universal de cómo funcionan los afectos, de cómo funcionan el deseo, hacer un caso por caso, ¿no? Intentar no construir un pensamiento rígido, construirlo como una caja de herramientas, pensarlo en la manera en que puede ser dúctil, que puede ser maleable, que puede dejarse contaminar por el pensamiento del otro, ¿no? Más que intentar encontrar la verdad absoluta sobre el potencial político de cada afecto en cada momento dado, ¿no? Sino volviendo un poco también a esa frase de Cernuda, ¿no? El deseo es una pregunta cuya respuesta no existe. Sintámonos cómodas en esa respuesta. Pero es que has dicho una cosa súper importante cuando estabas empezando, ¿no? Que hablábamos de esas pasiones, pasiones más tristes o más destructivas que arrojamos contra las cosas con una facilidad y con una velocidad increíble. Este tipo de pasión arrojada a lo otro, cuando surge para intentar bloquear su existencia, creo que está muy vinculada a una estrategia bastante posmoderna que es la parodia, ¿no?
Y cuando simplemente lanzamos a veces hacia lo otro una construcción paródica de lo que está ocurriendo, lo que hacemos es que aquello que está emergiendo no le permitimos ser, porque ya se convierte en una especie de meme de sí mismo, ¿no? Entonces, en cuanto a que meme y en cuanto a que cosa que genera risa y que parece como, no sé, como un monigote que no termina de existir, no puede ser deseado. Entonces tenemos una potencia de cancelación súper rápida y súper efectiva a través de reducir todo a esa expresión de algo que ya no puede ser deseado, que no puede terminar de ser, ¿no? Entonces, claro, las cosas que emergen y que van emergiendo, si tan fácilmente podemos bloquearlas en su existencia, es muy difícil que algo alcance la tranquilidad y la densidad suficiente para coger deseo y para coger afectos. Porque esos afectos son muy temporales cuando sabemos que los tenemos que retraer si algo se convierte en un monigote y socialmente las cosas van convirtiéndose en monigotes súper rápido. Entonces, claro, ese attachment que hace falta tener con una identidad, con un proyecto, ¿no? O con una idea a veces para poner el trabajo del deseo a lo largo del tiempo en ella, es muy complicado si estamos viviendo a través de unos medios que constantemente ridiculizan cualquier propuesta. Y creo que es un problema también que tenemos en esto, ¿no? Hola, res, moltes gràcies perquè m'ha agradat molt. I la meva pregunta, o he pensat el que comentava abans de que el desig i la melanconia, no? Com aquesta cosa de si són oposats, i pensava, potser l'oposat del desig és la por, o almenys el com penso en la por, no? Com potser més amb aquesta part que parlàveu abans dels ansiolítics o de l'ansietat, no? Com en la nostra societat. Pensava que fins i tot a nivell farmacològic, de fet, els ansiolítics produeixen la falta de desig, no? Que és, I pensava que al final el desig està molt vinculat amb aquest voler conèixer o amb amb aquest impuls que t'uneix a l'altre, no? O que aquesta curiositat al final, no? I que no hi ha res també que inhibeixi més això que la por, realment, no? I de fet em feia pensar també molt amb el desig en les dones, no? Que al final, amb aquesta por que també a nivell social se'ns ha posat a sobre, també com el nostre desig s'ha vist com d'alguna manera afectat per això. Res. Completamente, y además creo que es súper necesario el comentario que estás haciendo, porque yo estaba pensando que hemos ido evitando en el fondo tratar el deseo también como lo sexual. O sea, estamos en la conversación hablando del deseo en muchas facetas, pero no estamos entrando verdaderamente en esa parte del deseo que tiene que ver directamente con la energía sexual, ¿no? Y en el caso del miedo y el deseo sexual, creo que entramos en la subjetividad como seres sexuales a través de tantas represiones y tantas prohibiciones que acabamos teniendo un miedo al deseo. Y como tenemos un miedo al deseo como experiencia bruta, o sea, tenemos miedo a ese ser deseante que es potencialmente revolucionario porque desea tanto que desea más que el sistema, más lejos que el sistema, contra el sistema, al final el miedo es como una respuesta corporal de censura cuando ese deseo aparece. Y lo aprendemos desde pequeñas. Cuando aparece la sexualidad en esa expresión tan fuerte, lo cortamos y lo seguimos cortando y lo seguimos cortando, ¿no? Y al cortarlo progresivamente y aprender a educarlo, a socializarlo y a reprimirlo en sus expresiones todo el rato, especialmente si está socializando como mujer, ¿no? Creo que a veces lo que surge luego es como un estado de melancolía o de frenazo del deseo donde no sabes muy bien por qué
el deseo sexual no aparece o no puedes acceder a él, o necesitas una imagen externa, pornográfica, necesitas triggers, ¿no? No accedemos a esa energía con facilidad, pero buscamos dispositivos que nos la lancen y que nos la canalicen. Y luego buscamos satisfacerlo de forma rápida a través de dispositivos, de imágenes mentales, de técnicas, ¿no?, que vienen de fuera. Cuando la satisfacción del deseo sexual se apoya tanto en la imagen mental y la imagen mental es una imagen pornográfica externa, esto nos dice bastante también de cómo perdemos accesos más en bruto a esa energía y, sin embargo, la vamos canalizando a través de fórmulas que son más socializables, ¿no? Y de verdad creo que hay un punto importantísimo ahí que tiene que ver con el miedo a la experiencia, a la manifestación física de lo sexual, como eso es una reacción inmediata. Y por otro lado, a veces está el miedo a la melancolía, que cuando ya la conoces también da muchísimo miedo. Entonces determina tu vida bastante a veces, ¿no? Intentar no volver a estar ahí determina mucho quién eres o cómo te relacionas. Sí, como muy rápidamente, porque me venía también otra de las cosas que has comentado que tenía que ver con la relación entre deseo y conocimiento, ¿no? O el deseo como deseo de conocer, que también en relación con el miedo, ¿no?, en esa contraposición con el miedo, puede dar lugar a una curiosa paradoja, ¿no? Porque por más que se hable de miedo a lo desconocido, ¿no?, realmente lo que más miedo nos da no es lo desconocido, ¿no? Incluso volviendo a un término de Freud, ¿no?, pero en el Unheimlich siempre hay una casa, ¿no? Siempre está el Heim. Hay una inquietante familiaridad, ¿no?, una extrañeza en esa familiaridad, ¿no?, lo cual produce una paradoja, porque para mí sí que es muy importante esa vinculación del deseo con el conocer o del deseo con la exploración que puede darse en muchas formas de exploración, ¿no? Si conocemos también la exploración sexual como una forma de conocimiento, ¿no? Y que lo une con muchos temas que me han interesado observar a lo largo de muchísimo tiempo, ¿no? Evolución, no solamente de ese deseo lacaniano, sino de la poiesis a la libido sciendi, libido libidinandi, y toda esa evolución histórica, ¿no?, de las formas en las que se ha denominado a la libido o al deseo, que tiene también que ver con lo que conocemos y lo que nos es desconocido, ¿no? Y a veces casi nos da más miedo lo conocido y nos deseamos más lo desconocido cuando parece que sean movimientos inversos. De hecho, lo prohibido es lo conocido, ¿no? Porque alguna vez alguien dijo no ante algo. Aunque esté en una nebulosa, conocemos aquello que va unido al no, ¿no? Yo ya que había sacado el tema de lo sexual, me animó también. Yo quería sacar un poco el tema también, que creo que al final ahora lo has tocado un poco tú, Sara, que es la melancolía asincrónica, ¿no? Eso que nos pasa cuando en teoría deberíamos desear, por ejemplo, en un vínculo amoroso. Quizá también podría ser en lo amistoso, ¿no?, cuando deberíamos tener ganas de ver a nuestra amiga y no nos apetece durante un tiempo prolongado hablar con ella, ¿no? Entonces, un poco la duda de qué hacemos con esa melancolía, ¿no? Porque a veces incluso nos incapacita para funcionar como seres sociales. No sé, ahí os lo dejo. Yo dejo a Sara responder, que es la que tiene un consultorio en eldiario.es en el que podéis plantearle todas vuestras dudas. Qué mala, por favor. Pero sabéis que es un consultorio donde nadie responde a la pregunta, ¿no?, que es la clave de ese consultorio. Pero al final es normal que la melancolía aparezca cuando menos te la esperas si pensamos que la melancolía es el continuo y el deseo es cosas que interrumpen la melancolía. ¿Qué pasa si lo pensamos así? ¿Qué pasa si pensamos que lo que es verdaderamente constitutivo, lo que nos hace seres vulnerables, bonitos, deshechos, es precisamente la condición melancólica, ¿no? La condición de la falta, que diría el psicoanálisis. Entonces, si entendemos que lo que hay que hacer es, como decía Cristina Peri Rossi, pues
sacar a pasear la falta como si fuese un perro, es decir, darle tu paseíto diario, pues mirarla un ratito cada día, decirle cómo estás hoy, qué te apetece, tal. Tenerle cierto cariñito, yo creo, a la falta y no identificar el sentimiento de expresión de la falta que siempre está. O sea, lo que sentimos es la falta que se expresa. No es que nazca nueva cada vez que la sentimos y haya que resolverla, ¿no? Entonces, intentar de alguna forma no asustarnos cuando se expresa, identificar que es una condición de vida y que eres capaz de amar porque conoces la falta. Porque creo que los cuerpos que no tienen ningún contacto con la falta difícilmente aman, ¿no? Porque, bueno, a través de la necesidad también se ama, y se ama mucho, ¿no? Bueno, creo que lamentablemente no tenemos más tiempo. Hoy habrá más días, por supuesto, y espero que retomemos cuestiones. La imagen de la melancolía como cristalización, como frenazo, me ha parecido maravillosa, porque justamente creo que va un poco más allá, porque después del frenazo hay la derrapada. Y es ahí donde yo creo que la melancolía actúa por falta de narrativas, ¿no? Creo que es muy importante buscar narrativas, y cuando digo narrativas o ficciones, digo evidentemente literatura, cine, pero también digo ensayo, y ahí es donde buscamos agarrarnos, ¿no?, a esas gramáticas, esas textualidades que nos permiten, en la derrapada descontrolada, volver a agarrarnos a algo cuando todo es imposible, ¿no? Muchísimas gracias, Liz, Sara, Begoña, vosaltres. Muchas gracias. Dijous que ve, no?, la propera sessió. Sí. I ens veiem dijous que ve amb Masculinitats i ple no binari, amb Diego Falconi i Àngelo Nestore.